las consecuencias de la desesperación de la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La dictadura está apurada desde varios puntos de vista, no solo desde el financiero, también desde lo social y lo político, sectores en los que en los últimos tiempos no ha tenido mucha suerte. El pasado día 9 de junio, en el programa televisivo La Mesa Redonda, se dio a conocer la resolución 176-21 del Banco Central de Cuba, que prohíbe a los cubanos residentes en el país el depósito de dólares estadounidenses en agencias bancarias. En su primer cuanto, el documento legal explica que el gobierno de Estados Unidos ha recrudecido la guerra económica contra el pueblo cubano, dictando medidas para entorpecer los flujos financieros. Sin embargo, en los últimos 6 meses en que la presidencia de este país ha sido ocupada por Biden, no se ha visto movimiento alguno ni en contra de lo que dejó ya hecho el presidente Donald Trump, de lo cual desprende que las exigencias para adoptar las medidas de no aceptar temporalmente dólares estadounidenses en efectivo por personas naturales y jurídicas en las instituciones bancarias y financieras, en interés de proteger el país de graves daños, que el bloqueo no tiene una explicación en este momento, diferente a lo que ha estado pasando hace algunos años. Habría que preguntarse, ¿pero por qué ahora? Cuando fue a comenzar la tarea de ordenamiento, el difunto dirigente Marino Murillo, que no la sobrevivió, explicó que sabía que iba a haber una inflación. Lo que nunca se imaginó es que al cabo de 6 meses, un dólar valdría 70 pesos, con una tendencia claramente al alza. Pero además, habría que añadir que apenas se producen bienes materiales, por lo que no se puede salir de la crisis en la que se encuentra esta economía. Hay momentos en que parece como si el país se hubiera paralizado. Claro, para la sociedad, para el pueblo, porque los dirigentes no tienen alguno de los problemas que se le presentan a los cubanos de a pie. Se ha planteado por la ministra presidente del Banco Central que el dólar estadounidense que ingresa al país ha perdido su valor de uso. Para Karl Marx, en su teoría del valor, la mercancía tiene el valor de uso y el valor de cambio. En Cuba, sin embargo, si se hace a través de una transferencia electrónica, sí lo tiene, ya que admiten la transacción. ¿Será esto una modificación de esta teoría marxista que no llegó a alcanzar la era de las comunicaciones de Internet? También quedó claro en la explicación que hizo la viceministra que los dólares que están en las bóvedas tienen como destino invertirse en mercancías, ya que se corresponde con los depósitos en tarjetas en moneda libremente convertible, y todo parece modificar que para estos billetes no hay restricciones de bloqueo. Desde el día siguiente del anuncio, se pudo apreciar el proceso de pánico financiero, al estar los bancos llenos de personas, la mayoría con la disposición de ingresar sus dólares, ya que la resolución dio un periodo de gracia hasta el 20 de junio. Pero cuando las personas analicen que el dólar es una moneda fuerte en cualquier parte del mundo y se le despierte la chispa del invento al cubano, que ha sido en todo este tiempo muy creativo, este estrepitoso deseo de salvar la moneda ingresándola al banco dejará de ser lo que ha sido en los primeros días. Sin temor a equivocarse, se puede decir que en el mercado informal no va a eliminarse con esta nueva medida, ya que es el único que responde a las necesidades del pueblo y su funcionamiento es una realidad que le permite a las personas resolver la mayoría de sus problemas, incluyendo la gran escasez que existe de medicinas y alimentos. De todas formas, hay que decir que el Banco Central de Cuba tiene una serie de legislaciones que convierte en la única que deposita dinero en el banco y no puede extraerlo cuando quiera, y tampoco en el tipo de moneda que desee. La dictadura está apurada desde varios puntos de vista, no solo desde el financiero, pero también en el social y lo político, sectores en los que en los últimos tiempos no ha tenido buena suerte. Piensa en su forma prepotente de actuar, que con esta medida va a solucionar el problema tan grave al que ha empujado al país, pero esta maravilla que quiere tapar el sol con un dedo les va a durar muy poco. Es por eso por lo que dicen que es temporal. De todas formas, los cubanos estamos acostumbrados a que el régimen utilice alguna que otra jugada con entretenimiento ante las dificultades de las situaciones por las que pasa el país. Y no se puede olvidar los números a los que se refiere el virus chino y la solución de inyectar personas, un candidato vacunal que ya admite que está alrededor del 50% de efectividad.
Incluso en estos momentos hablan de ponerle este candidato vacunal a niños y adolescentes. Lamentablemente, la situación del país y su sociedad es muy difícil y preocupante, y seguramente con las medidas castristas irán peor. Siguiendo con las noticias, los cómplices del régimen lamentan la dictadura de las redes sociales. Los defensores del castrismo en el terreno del arte y la cultura quisieran unas redes sociales en las que únicamente circularan las noticias y los comentarios de su agrado. Por estos días, en los medios de difusión oficialistas cubanos, se ha brindado una gran cobertura al documental La dictadura del algoritmo, exhibido en una de las mesas redondas de la televisión nacional. Se trata de un material audiovisual en el que los personeros de la cultura oficial explican lo que consideran como el pensamiento hegemónico que inunda las redes sociales, un pensamiento que, según ellos, en lo fundamental, va en contra de la ideología imperante en la isla. En el documental aparecen declaraciones de artistas como los músicos Arnaldo Rodríguez e Israel Rojas, quienes se quejan de las muchas críticas que han recibido en los espacios como Facebook, debido a la defensa que realizan a la dictadura cubana. En la edición dominical del periódico Juventud Rebelde del 6 de junio, se publicaron 2 trabajos relacionados con este tema, uno de ellos titulado Sin tremendismos ni miedos. Se expresa que Internet es ahora el escenario fundamental para los conquistadores del siglo XXI, que aprovechan sus posibilidades para socavar los cimientos de los pueblos, su cultura, su proceso revolucionario. O sea, que para la maquinaria del poder en Cuba, Internet es una especie de dictadura mediática que impone un pensamiento único, dirigido desde Occidente y que apunta contra los de la izquierda que denomina gobiernos progresistas en todo el mundo. Asistimos a una hipocresía y cinismo inaudito cuando observamos las acusaciones que hacen en redes sociales al tildarlas de portadoras mayoritariamente de un pensamiento único. Los defensores de un régimen que reprime hasta el más mínimo pensamiento que se aleje de la línea oficialista. Es que al parecer los defensores del castrismo en el terreno del arte y la cultura quisieran unas redes sociales en las que únicamente circularan noticias y comentarios que les fueran de su agrado. Más o menos que sucediera lo que hoy vemos en Cuba, donde el señor Humberto López denigra opositores, y estos no cuentan con ningún medio a su disposición para contrarrestar los argumentos de ese vocero oficial, y lo peor es que cuando el producto de esa represión de pensamiento diferente trata de legitimar al régimen, precisamente eso es lo que contemplamos con los trabajos aparecidos en dicha edición del periódico Juventud Rebelde. El ensayista Enrique Ubieta, al negar que la mayoría del pueblo se opone a la revolución cubana, trae a colación el 86% que certificó la revolución socialista con votos secreto y directo. Pero claro, lo que no dice es las condiciones totalmente anormales en las que aconteció el referendo que aprobó la Constitución. El único pensamiento permitido en la isla saturó la población, radio, televisión y prensa escrita, con el mensaje de votar por el sí, e incluso algunas insinuaciones aparecidas en redes sociales que apuntaban al voto negativo, una opción que sería como algo normal en un país democrático. Aquí en Cuba era calificado por el oficialismo como un intento de boicotear el referéndum. Pero por supuesto, otro es el criterio mayoritario de la población cubana con respecto a las redes sociales. Si no fuera por ellas, es probable que los cubanos de a pie jamás hubiesen enterado de lo que pasó en el barrio San Isidro, ni de las posteriores protestas que estremecieron el sector de la cultura. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente.